El Papa Francisco murió ayer lunes a los 88 años de edad, según anunció el Vaticano, al mediodía, hora europea, y a la mañana, hora uruguaya. Y según confirmó luego, en el correr de la jornada, se debió a un accidente cerebrovascular, un ictus, como se le menciona por parte de la salud. Había estado el Papa internado en el Hospital Gemelli de Roma durante prácticamente un mes a causa de una neumonía en ambos pulmones. Finalmente salió del hospital el 23 de marzo y el domingo de resurrección estuvo presente en las actividades que se llevaron adelante en la Santa Sede. Al amanecer se despertó bien y luego comenzó su declive de salud, que terminó justamente con esta situación que le mencionábamos recién. Así fue anunciado oficialmente por parte de la Santa Sede. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. El funeral del Papa Francisco tendrá lugar el sábado, pero ustedes saben que los fieles van a poder comenzar a darle su último adiós al sumo pontífice desde mañana en la Basílica de San Pedro, según se informa en esta jornada por parte del Vaticano. Obviamente, fallecido el sumo pontífice, el sucesor de Pedro, ahora se abre una serie de interrogantes, como por ejemplo su sucesión. Antes de dar ese paso, hoy vamos a conversar sobre el legado del Papa Francisco. ¿Qué implicó el paso de Bergoglio por el papado? ¿Qué temas escabrosos fue donde el Papa Francisco se metió, donde dio debate y donde abrió polémicas? Y también, ¿cuál fue su vínculo con la gente? Vamos a conversar en esta mañana con el embajador Daniel Ramada, que está aquí con nosotros en estudios, también con Fabián Rovere, director pastoral de la programación católica de Radio Oriental, y con Andrés Paredes, un uruguayo, maragato él, viviendo su segundo año en Roma, estudiando liturgia en el Pontificio Instituto San Anselmo. Francisco Morales, otra mañana. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, gracias. Por favor, es un gusto. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días para nosotros y buen mediodía para vos. Buenas tardes, ya acá a las 3 Claro. de la tarde, así que buenos días para ustedes también, pero una alegría estar en contacto con ustedes. Vamos a conversar, como planteaba en la introducción del reportaje, sobre el legado del Papa Francisco, sus características, pero antes, un aborde más personal. ¿Qué fue lo que sintió, embajador, cuando se enteró, cuando supo que había fallecido el Papa? Y bueno... Para alguien, además, perdón que le interrumpa, sí, que usted tenía una relación personal con Francisco, previa al ¿no? pontificado, ¿no? Claro. Yo lo que puse fue dolor y tristeza por su partida, gratitud por su pontificado y esperanza por la huella que deja para sus sucesores. Eso es un poco, resume de alguna manera esos sentimientos que uno tiene cuando, bueno, se va alguien querido, ¿no? Fabián. Tuve sentimientos encontrados. Primero porque estábamos en plena Pascua. La Pascua para nosotros los cristianos es la celebración más importante de todo el año, donde justamente celebramos que Jesús vence la muerte. Y después encima con la noticia de la muerte del propio Papa Francisco. No me sorprendió por el estado de salud, pero a su vez sí me sorprendió, por eso digo que son encontrados, porque hacía un ratito antes, unas horas antes, él había estado, si bien con muchas dificultades, deseando a todos muy felices Pascuas. O sea que muy encontrados los sentimientos. Andrés, ¿en tu caso? En mi caso fue una sorpresa muy grande porque lo más difícil o el tiempo más difícil que habíamos pasado en torno a su salud fueron esos 40 días que estuvo internado aquí en Roma, donde estábamos todos los días yendo a la Plaza de San Pedro a rezar el rosario, donde estábamos atentos a los informes de cada tarde, de cada mediodía, viendo la evolución, días que pensábamos que no íbamos a tener una buena respuesta de parte de la comunicación de la Santa Sede, y sin embargo empezamos a ver el repunte, que sin duda tenemos clarísimo que estaba delicado, pero el haberlo visto en la Plaza de San Pedro, no solo dando la bendición, que fue difícil para él, indudablemente, dar la bendición el domingo de Pascua, pero el haber recorrido toda la plaza en el papamóvil, después de haber dado la bendición, estar entre la gente, el Jueves Santo haberlo visto
en la cárcel Regina Coeli, acá cerquita del Vaticano también. Todos esos elementos nos hicieron pensar que no estaba el final tan a la vuelta de la esquina. Entonces lo primero de la mañana del lunes para nosotros fue la sorpresa. Uh-huh. En su caso, embajador, hay varios componentes, por lo cual queríamos que estuviera presente hoy con nosotros aquí en esta mesa. Primero, en su condición de embajador, teniendo en cuenta que el Vaticano es un Estado, funciona como tal, y Uruguay tiene representación allí, como tantos otros países, digamos. Sí. Luego, su relación personal con Francisco, con Bergoglio, que usted conocía hace 40 años, digamos. Y después con que también la Santa Sede, en una cantidad de temas, es un centro de análisis, un centro de poder, un centro de gestión, un centro de mediación de una cantidad de situaciones. Sí. ¿Qué implica una posición como la de embajador en el Vaticano con todas esas características? Implica tener cierto sentido del equilibrio y no del equilibrismo. Uruguay es un país laico, secular. Su política es una política que quizás fue de los que más tempranamente en América Latina procesaron una separación Iglesia-Estado. Esa cultura de laicidad que tiene el Uruguay, fíjese que cuando uno piensa en el eje principal de referencia en un país, muchas veces ese eje principal para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, es, bueno, una mediación religiosa, ¿verdad? En el Uruguay el punto de referencia es el Estado. Y es el Estado porque el Estado, de alguna manera, ocupa el espacio de identificación de nosotros uruguayos, ocupa una importante tarea en eso de identificación. Entonces, mantener el equilibrio entre ser un embajador de un Estado laico y mi confesa fe católica y apostólica, no solo eso, yo estudié teología 4 años acá en el ITU y después estuvimos con mi señora y mis 2 hijos mayores, mi tercera hija nació allá en Suiza, haciendo un posgrado de 5 años en la Universidad de Friburgo. Yo me especialicé en el periodo inmediatamente posterior a la resurrección de Jesús, es decir, en el periodo que en realidad arranca antes, se llama intertestamentario, ahora se le llama de una manera distinta, pero viendo un poco cómo era toda esa relación de los primeros cristianos con los poderes políticos de la época, que no fue fácil, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia acumulada, fue muy importante en los años en que estuvimos, de 2011 a 2015, estuvimos en el Vaticano. La relación con el Santo Padre fue una relación muy muy amistosa, es más, yo siempre cuento una anécdota que cuando lo fui a saludar había tres, éramos 100 y pico de embajadores, yo era el antepenúltimo, por así decirlo, y cuando le doy la mano le digo, ¿quién iba a decir que nos encontraríamos aquí? Después de tantos años, usted como papa y yo como embajador, y me miró y me dijo, ¿vos sos Daniel? Una cosa así, ¿no? Digo, sí, claro, dice. Entonces pone el dedo meñique así, pero vos eras flaquito así, digo, Santo Padre, ¿qué quieres? Pasa el tiempo. El único que quedaban los otros de atrás, que muchos no entendían, porque eran de Zambia, Zimbabue y demás, y el cardenal Bertone, que estaba a 2 metros, ¿no? Entonces, digo, bueno, después como sí, digo, debe estar súper cansado, sí, me estoy fundido, me dijo una cosa así. Fue una cosa muy fraterna de parte de él, ¿no? Claro. Después saludé al cardenal Bertone y me dijo, veo que el Santo Padre había sido el nuncio en Chile, él además conocía el español perfectamente, veo que tiene una relación humana, algo así, me dijo con el Santo Padre, después conversamos, yo sí, claro, con mucho gusto. Uh-huh. Pero esa fue una, y la otra anécdota que recuerdo, en determinado momento, un periódico local sacó en primera plana toda la página de un diario del domingo, la foto del Papa, y dice, no hacía ni 6 meses que había entrado al pontificado, el Papa Francisco vendrá a Uruguay. Entonces a mí me tomó muy de sorpresa, enseguida de Cancillería me dijeron, ¿hay algo? Y mirá, digo, no, esto es una información que acá no ha circulado. Y pedí inmediatamente una reunión con el secretario de Estado, y le digo, mire, supongo que si hay una... Dice, no,
no sabemos nada, no sabemos nada, esto no sé de dónde salió esta información. Bueno, está, fenómeno, me agradezco. Y en la siguiente misa, que yo estaba presente, el cuerpo diplomático se ponía siempre más o menos, a nosotros nos tocaba casi la segunda fila, digamos, ¿no? Después cuando terminé la misa, viene un funcionario vaticano y me dice: el Santo Padre quiere hablar un segundito con usted. Entonces lo espera en la sacristía. Voy a la sacristía, ya se había sacado las vestimentas litúrgicas, y me dice así nomás. Fue ese tipo de cosas que eran encantadoras de Bergoglio, ¿no? Dice: che, ¿en qué lío nos metieron? Le digo: mire, Santo Padre, yo no sé. Che, ¿en qué lío nos metieron? Le digo: mire, Santo Padre, yo no tengo informaciones más. Le pedí, acabo de pedir una reunión con el secretario de Estado para ver, no, dice, no sé, no sé, no entiendo, yo no hay ninguna. Entonces, bueno, claro, nos quedamos conversando un rato. Él tenía, el gran problema que él tenía era que no quería que su imagen fuese utilizada políticamente en Argentina. Algo que cuidó hasta el último momento. Hasta el último momento. Si venía a Uruguay no iba a dejar de ir a Argentina porque era ilógico. Pero bueno, esa era la impronta de Francisco. Era una impronta de fraternidad, pero espontánea, le salía así, no era una pose, él era así. Esa pose y esa forma de ser se le imprimió también a la conducción que tuvo en la iglesia, Fabián. Bueno, creo que sí, y digo creo porque es muy difícil nosotros latinoamericanos, como el Papa, sentir si eso lo hace hacia un alemán o a un africano le llega de la misma manera que nos llegaba a nosotros. El lenguaje era el nuestro. Cuando él asume y al poco tiempo va a Río de Janeiro, parecía que te estaba hablando el párroco de tu parroquia, digamos, un cura más, donde no balconeen, hagan lío, qué sé yo, un montón de cosas. Yo creo que sí, que era una impronta de él, su estilo. Además, siempre, yo que no lo conocí personalmente, pero sí siempre destaqué el buen humor, ¿no? Es decir, era una persona de buen humor en el sentido de hacer bromas, de hacer chistes, y una vez que asume él como papa, también le cambia el rostro. Él en Buenos Aires era más, yo lo llegué a ver de lejos, era como más serio. El cardenal Bergoglio era más serio que el propio Papa Francisco, digamos, ¿no? O sea, se da un cambio ahí, pero yo creo que sí. Y por otro lado también, yo lo veía como esa vocación de párroco marcado, y por gente que estaba al lado de él que me decía, de repente te recibía en un lugar y cuando se iban apagaba la luz, andaba con el manojo de llaves, andaba atrás como buen párroco, digamos, que se preocupa por esas cosas porque después hay que pagar la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eso sí me decía gente que estaba cercano a él, o sea que tenía esas características, como Daniel lo decía, de alguien sumamente cercano y alguien que estaba muy bien parado, con los pies en la tierra, ¿no? Y vos hoy desde aquí podés significar esto que describía recién el embajador Ramada con respecto al Vaticano, sede de una expresión católica, una expresión de fe, y también sede de un Estado con los vaivenes que tiene ese Estado y cómo juega y cómo orbita en torno a la discusión geopolítica. ¿Lo podés mensurar de esa manera también? Sí, claro, me parece que sí. Y además, más allá de todas estas cosas que son anécdotas cotidianas, fue alguien que impulsó una reforma grande, salada. Le costó también tener varios detractores en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que sí, porque además el Papa Francisco lo que tuvo claramente es alguien que empezó a pisar terrenos que tal vez hasta ese momento no estaba tan claro que la Iglesia pisara, a nivel político, a nivel económico, a nivel ambiental. Es decir, hay un montón de cosas que surgen del Vaticano que no dejaba a nadie indiferente desde esa perspectiva, a favor o en contra, pero nadie podía quedar indiferente por los temas y por los lugares donde el Papa se metió. Uh-huh. Andrés, vos cuando caminás en las calles del Vaticano, cuando estás por allí por Roma, ¿sentís también ese peso mirando esas calles y esos lugares, de ese peso, por supuesto, de fe, de religión, pero también ese espacio de poder político que existe también allí? Sí, es notorio porque además Francisco no se ha callado nunca, ¿no? Siempre ha dicho todo lo que piensa, especialmente cuando ha tenido que denunciar. Yo creo que el último mensaje de él, que podría decirse que es prácticamente un testamento espiritual, ¿no? El mensaje de Pascua,
es una gran denuncia, un gran llamamiento a la paz. El que no lo pudo leer él, lo leyó su maestro de ceremonias, pero no se guardó nada, habló de todo, de todas las situaciones de guerra, de conflictos, y creo que eso hace que también no solamente los católicos estén atentos a lo que dice el Papa, sino el mundo entero. Los ojos del mundo estaban siempre en el balcón de San Pedro, porque el Papa era de los que se animaba a decir con nombre y apellido, con rostros de países concretos, las situaciones que se estaban viviendo. Y es de público conocimiento, por ejemplo, que el Papa llamaba a diario a Gaza para saber cómo estaba la gente que estaba refugiada en la parroquia de Gaza, por ejemplo. Y como tantas otras cosas que no nos enteramos, pero que después se van como que destapando las mediaciones que muchas veces se ejerció, y que no son solamente la mediación diplomática que la Santa Sede siempre ha ejercido, sabemos de otros pontífices que lo han hecho, pero también esa mediación personal donde él levantaba el teléfono y él llamaba gente, o cosas más sencillas donde él tocaba timbre en la casa de una señora del barrio, porque hizo esas cosas, aparecerse en barrios de Roma, en parroquias de Roma. Para mí fue una sorpresa, pocos meses de estar acá, cruzármelo en la calle, o sea, cruzar el auto, el Fiat 600 en el que el Papa se movía, por vía Gregorio VII, ahí que sale casi al Vaticano, nosotros vivimos a unos 20 minutos, y cruzarte, uno viene en el autobús, en el ómnibus, en el 881, y te cruzas con el Fiat 600 que lleva, ni que hablar, un custodio delante, otro custodio detrás, pero ese era el Papa Francisco, el de la calle, el del balcón y el que estaba entre la gente. Uh-huh. Hoy el New York Times publica en su portada, obviamente, algo referido al fallecimiento del Papa Francisco, y escribe Pope who reset course of the Catholic Church, el Papa que reseteó el curso de la Iglesia Católica. El Times británico pone outsider with a mission to change the Catholic Church. ¿A qué le dan un lugar o ubican al Papa Francisco como alguien que cambió, reseteó el curso de la Iglesia Católica? ¿Lo ve de esa manera? ¿Comparte esta terminología? No sé si la terminología, o es una terminología que está muy acomodada a la cultura contemporánea, casi diría, inventaría decir postcontemporánea, ¿no? Porque es decir, reseteó la Iglesia. Yo creo que Francisco tenía un gran sentido de la realidad, ¿verdad? Entonces, por un lado, era un papa que ya lo describí en su forma cotidiana, pero por otro lado él tenía una visión de las cosas en donde lo que buscaba precisamente eran puntos de contacto para tratar de, como está dicho ya muchas veces, ya lo leí como 5 veces, tender puentes, ¿verdad? Es decir, esa era su metodología de trabajo. Buscar siempre el punto donde se podía hacer contacto con el que estaba del otro lado. Y yo creo que sí le cambió muchísimas cosas a la Iglesia en su vida cotidiana, ¿tá? Entonces, esa frescura que tenía, esa espontaneidad que tenía, esa franqueza que muchas veces puede llegar a ser un instrumento que genere algún tipo de rispidez, pero él no la generaba, él decía lo que pensaba. Seguramente tendría gente que no estaba de acuerdo, y de hecho los tuvo, ¿no? Pero dentro de una perspectiva siempre de diálogo. Era un hombre que dialogaba, no importa con quién, para tratar de buscar puntos de convergencia. Y de alguna manera eso para mí marcó el pontificado de Francisco. Fabián, ¿reseteó, cambió el curso de la Iglesia, Francisco? Bueno, un poco de acuerdo con lo que dice Daniel. No sé si el término es ese. Sí que le dio una vuelta de tuerca a ciertos temas que ya se venían tratando, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas, la tolerancia cero ante los abusos sexuales, no es exclusivo de Francisco, digamos. Benedicto, que fue un poco el que le empezó a explotar todo esto, sí. Había empezado a dar pasos concretos, sobre todo porque el propio Benedicto pobre lo vivió en carne propia, en el sentido de que todo también fue un gran escándalo en la Iglesia alemana. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Roma estudiando, fue en esa época, y en una audiencia que tuvimos con él, venía hecho trizas, porque justamente se había reunido
anterior a la reunión nuestra con la Conferencia Episcopal Alemana. O sea, el Papa Francisco le dio esa vuelta de tuerca y le dio su impronta, que bueno, obviamente que es característica de alguien que siempre está, digamos, en favor de la verdad, y que tal vez estábamos acostumbrados hasta ese momento a un cierto protocolo que Francisco, creo que en muchas partes de ese protocolo lo hizo añicos, ¿no? Vos escuchabas hablar más, reitero, a un cura o un párroco que a la figura del Papa como la que estábamos acostumbrados. Entonces, sí, sin dudas que hubo un cambio y que hubo allí un avance, pero con que él mismo lo reconoció, de hecho, ¿no? Con una herencia que venía de una iglesia que venía trabajando ciertos temas muy sensibles, y que bueno, que él le dio esa vuelta de tuerca. Hay varios temas por el que podríamos señalar que el Papa cambió, reseteó, cambió el curso, usemos el término que sea, digamos, más allá de las aclaraciones pertinentes que hacen ustedes. Él dio una entrevista a Daniel Haddad en Infobae cuando cumplió 10 años de papado. En esa entrevista dejó algunos conceptos interesantes que quería montar en la entrevista que estamos realizando ahora. Uno de esos temas tiene que ver con el machismo y el rol que dentro de la iglesia juegan también las mujeres. El machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres, le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, fue parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo, el Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, 2 varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal, tiene 80 y... No tiene 80, tiene 78 más o menos, ¿no? El cardenal Vergés, un español. Capacísimo. Había sido secretario del cardenal Pironi, un hombre de mucha experiencia, ama la Argentina. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven, las mujeres resuelven y resuelven bien. Fabián, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este cambio que introdujo el Papa Francisco? No, sin duda que fue una de las grandes reformas, el tema de darle lugar a las mujeres en ese rol, no solamente simbólico, sino con decisiones importantes. Ahora, viniendo a nuestra realidad, lo que el Papa Francisco dice, yo le diría, bueno, nosotros entonces en el celibato somos muy maduros, porque acá sí o sí, te guste o no, las mujeres son las que muchas veces llevan adelante las comunidades, porque la gran mayoría de nuestras comunidades son integradas por mujeres, o sea, en ese sentido, por este lado no habría problemas. Él hablaba también a nivel general, obviamente, claro. Pero digamos, cada realidad tiene esas características, pero considero que sí, que en ese sentido fue un gran paso. Daniel. Sí, sin duda, ¿no? Es decir, la integración cada vez más consolidada de gente trabajando en las estructuras internas del Vaticano, tanto laicos como mujeres, tanto consagradas como no consagradas, como mujeres normales, las otras son normales también, pero quiero decir, como mujeres del pueblo llano de Dios, ¿no? Es un fenómeno, por un lado, muy esperanzador, porque creo que en la iglesia el peso de la mujer ha sido siempre muy importante. Desde Jesús de Nazaret en su relación con su madre, no tienen vino, bueno, hagan lo que les dice. Las testigos de la resurrección. Las testigos de la resurrección. Entonces, bueno, sí, quizás en la iglesia puede haber habido cierto patriarcalismo en algunos momentos. Ahora, una cosa son las estructuras administrativas de la iglesia y otra cosa son los canales por donde corre la sangre de la vida eclesial. En ese sentido, en este plano, la presencia femenina ha sido siempre una presencia protagónica. Que ese protagonismo ahora se traduzca en integración a la administración del patrimonio de la Apostólica, a las estructuras concretas de administración del Estado Vaticano, significa, y de la Iglesia, no como Estado, sino como madre y maestra, creo que es una cosa que vino por el Espíritu.
Claro. Y bueno, Bergoglio creo que en ese sentido fue muy sensible a todo lo que es la convivencia entre la gente dentro de la Iglesia, no importa desde qué punto se integre o a qué nivel de responsabilidad institucional tenga que participar. En tu caso, Andrés, ¿cómo lo ves con respecto a esto que mencionaba el Papa Francisco de la integración de las mujeres a ciertos aspectos de la conducción de la vida vaticana? Yo creo que hay dos elementos que son muy importantes. Capaz que el primero es por mi impronta más joven, tal vez, pero Francisco es un papa del siglo XXI, ¿no? Donde hay elementos culturales que ya se han ido adquiriendo. A ver, pensemos en el gobierno de nuestro país. Hoy no es raro ver mujeres en puestos de liderazgo o en puestos parlamentarios. En otras épocas sí lo era. Eso es una evolución que se ha ido dando culturalmente en Occidente en las últimas décadas, ¿verdad? Entonces, en eso yo creo que Francisco lo que ha hecho es continuar un movimiento propio de la época. Pero por otro lado, y capaz que más teológico, que esto aparece más en nuestras universidades últimamente, es la diferencia que ha hecho Francisco entre el rol ministerial, lo que es el sacerdocio ordenado, y lo que es el gobierno de la Iglesia, que muchas veces se identifica como lo mismo, y Francisco ha dejado claro que no lo es, porque se puede ejercer gobierno dentro de la Iglesia sin necesidad de ser parte del orden sagrado, del ministerio sacerdotal. El caso, por ejemplo, de que puso ahora hace poco tiempo a una religiosa a la cabeza de un dicasterio, que es el dicasterio de los religiosos, y a la misma vez la vice, lo que habían dicho hoy, ahora no me acuerdo el título exactamente, vicegobernadora. La vicegobernadora, ahora es la gobernadora de la Ciudad del Vaticano, ¿verdad? O sea, ya no hay que identificar el rol de gobierno con el rol ministerial, con el rol sacerdotal. Francisco con sus actos ha zanjado una cuestión teológica también. Otro tema sensible y que también creo que tiene que ver con esto que mencionaba recién Andrés del Papa del siglo XXI, tiene que ver con la mirada de la casa común, ¿no? El cuidado del ambiente, un tema que ha estado presente permanentemente en el discurso de Francisco, algo que también aquí en la radio nos hemos trabajado y hemos profundizado sobre ello. ¿Qué mirada tenés sobre esto, Fabián? Sobre este mojón que marcó el Papa también en su pontificado. Y además con una característica, y ahí te marca la importancia, fue uno de los, digamos, de los primeros documentos que presenta el Papa Francisco con una preocupación muy grande sobre justamente todos estos temas, donde ahí también abrió un debate muy importante en el mundo científico, digamos, la comunidad científica se sintió aludida claramente a favor y en contra de ese documento, que no dejó a nadie indiferente en ese sentido. A mí me parece que la preocupación del Papa lo marca. Hay dos cosas que marcan al Papa al comienzo de su pontificado, que uno tiene que ver con justamente este tema ecológico, y el otro el primer viaje que él hizo. El primer viaje que hizo fue a Lampedusa, donde ahí arrojó una corona de flores en el Mediterráneo, diciendo: el Mediterráneo es el cementerio más grande del mundo. O sea, el tema de la ecología y el tema de la inmigración fueron dos temas claves para él. Reitero que uno podrá estar o no de acuerdo en ese sentido, pero que marca parte de esta historia de su pontificado de más de 10 años. Embajador, sobre este tema de la mirada ambiental que también le produjo el Papa al trabajo vaticano. Sí, es decir, es uno de los ejes de fuerza de su pontificado, el cuidado de la casa común, porque además no hay que ser Einstein para darse cuenta que lo que está pasando en todas partes del mundo, vientos de 120 kilómetros por hora en un lugar donde normalmente lo que habría era una brisa, lluvias con granizo que caen piedras del tamaño de un huevo de gallina, es decir, todo ese desequilibrio que se ha ido provocando por el calentamiento global, bueno, es una preocupación mayor, porque además en muy pocos años hemos hecho hemos provocado un gran desequilibrio, pero va a llevar muchos años para intentar restablecerlo. Claro. ¿Cómo vamos a bajar la temperatura de los mares? ¿Se podrá? ¿Cómo vamos a enfrentar digamos, toda la potencial generación de catástrofes por en temporales, huracanes, granizadas? En Uruguay es muy claro, es decir,
ya tendríamos que estar pensando en ir creando seguros contra desastres ambientales, que de alguna manera a gente que trabaja toda una vida en el interior, en una huerta, en una chacra, en una pequeña facción de terreno, criando animales de corral, plantando, y en 15 minutos vienen vientos de 120 kilómetros por hora, le vuelan los techos, le caen granizo, le rompen toda la producción. Es decir, y esto es un proceso que se viene denunciando. Yo me acuerdo en el año 74, 74, habíamos generado en ese momento las ciencias sociales en la Universidad de la República. Yo era profesor en la Universidad de la República en ese momento, asistente, y bueno, la Universidad de la República suprimió las ciencias sociales porque aparentemente la visión que había en algunos orientadores de la enseñanza era que las ciencias sociales eran esencialmente disruptivas, ¿tá? Entonces creamos un que se llama Centro de Investigaciones Sociales de Montevideo, que éramos muchos profesores que habíamos sido cesados de la Universidad de la República, y el primer tema que nos propusimos tratar, estoy hablando del año 74, fue el desequilibrio ambiental. No era un tema que estaba presente en Uruguay, la ecología no era un tema, pero nosotros ya veíamos que eso venía como una, diríamos en el lenguaje futbolístico, una pelota envenenada, es decir, claro, que se iba a producir algo, y bueno, y de hecho a partir de ahí empezamos a ver, bueno, la disolución de los casquetes polares, yo qué sé. El día de mañana vamos a estar plantando en la Antártida, la Antártida, se está yendo el hielo y empiezan a aparecer tierra donde, bueno, es muy, si se llegara a derretir el casquete polar norte, eso genera además otra enorme cantidad por la rotación de los equinoccios y por cómo gira el eje de la Tierra. Si eso puede llegar a crear catástrofes que no estamos acostumbrados a ver, porque, bueno, cambia el peso, la distribución del peso en el mar. Claro. El hielo, aunque parezca mentira, es más liviano que el agua. Por eso flota. Ese tipo de situaciones son situaciones que en los próximos años nos van a enfrentar a desafíos realmente muy, muy serios, ¿no? Andrés, ¿te referías a temas como este cuando hablabas, por ejemplo, del Papa del siglo XXI? Sí, porque, a ver, cuando el Papa se mete con estos temas que son de gran importancia mundial, también hay gente que se siente atacada, ¿no? Porque claro, muchos de estos elementos son consecuencia de ciertas políticas mundiales incluso. Entonces el Papa ha tenido muchos detractores y ha sido un Papa de una gran exposición en el sentido de que él ha utilizado los medios de comunicación como una herramienta fundamental de su pontificado. Hubo una época donde lo escuchábamos a diario al Papa, cuando siglos atrás a un Papa se lo veía pocas veces en la vida de pontificado. El Papa no salía ni todos los domingos, ni siquiera a veces una vez al año. Entonces tenemos un acceso a escuchar al Papa que es propio de esta época que vivimos y que además genera también una información que va y que viene, y información a favor, información en contra, detractores, un montón de elementos que complejizan toda esta situación, ¿no? Y todo lo que existe hoy de la fake news. Han envuelto al Papa en fake news a lo largo de estos 12 años en incontables ocasiones, hasta en torno a su muerte, ¿no? Entonces me parece interesante verlo desde la óptica actual, toda esta discusión, porque el Papa lo que está diciendo es ser cristiano es vivir en el mundo, y es vivir en este mundo, claro, en el que hoy sufre estas cosas. Si nosotros como cristianos creemos que Dios se hizo parte de la historia, no solo caminó con nosotros en la historia del pueblo de Israel, sino que después en la plenitud de los tiempos quiso hacerse uno histórico, un Dios hecho carne, un Dios hecho historia, entonces la historia Dios la ama y por tanto la humanidad tiene que de algún modo cuidarse a sí misma como ese regalo que Dios le ha dado. Y entonces para el Papa, el cristiano tiene que estar metido en todas estas cosas del mundo y cuidar el mundo, cuidar la casa común. Y entonces el Papa también rescata un montón de pensadores que hablan de todos estos elementos, tanto cristianos como no cristianos.
El Papa en sus documentos ha citado un montón de pensadores que no necesariamente son cristianos, pero que sí entran en sintonía esos hombres y mujeres de buena voluntad de distintos momentos de la historia que también tenemos valores en común. Eso me parece que es una cosa súper destacable del pontificado de Francisco y que tal vez es de las novedades de este pontificado. Algo que decía Andrés ayer pasar, Fabián, embajador, tiene que ver con la política, y también nos vamos a meter en eso esta mañana, porque cuando el Papa Francisco habla de la casa común, habla de los ataques que el humano hoy por hoy le infringe al medio ambiente, hay presidentes que no se toman en serio ese debate, de hecho menosprecian ese debate. De hecho, el mundo había llegado a una serie de acuerdos en los acuerdos de París y después vino Trump y lo echó todo por la tierra. Se fue Trump, lo volvieron a levantar, él volvió y lo volvió a echar por la tierra. Y parece que no se toma cierta conciencia con respecto a estos impactos. Y obviamente, fruto del debate que planteaba el Papa con respecto a la casa común y el cuidado del medio ambiente, era objeto también de críticas de quienes entienden que no existe tal cosa como un cambio climático y demás. ¿Cómo veías esta realidad, Fabián, con respecto a los ataques de los cuales era objeto el Papa por esta mirada que tenía sobre el tema, por ejemplo, medioambiental? Bueno, justamente la radicalidad del Papa en lo que puede ser Laudato Si, fundamentalmente enfocada en este tema, llevaba justamente a que, como lo decía Andrés, mucha gente se sintió interpelada y se sintió incómoda debido a, toda una serie de procesos que se dan en torno al cambio climático, donde para muchos, hablando pronto y mal, es un curro, y para otros es una situación sumamente preocupante, donde incluso algunos dicen que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Entonces, frente a eso, el Papa toma una postura. Y obviamente que al tomar esa postura, de un lado o del otro, se va a ver como, como bastante incómodos, que es lo que le sucede y lo que le sucedió precisamente con su propia escritura, su propia pluma en Laudato Si, donde muchos les cuestionaron incluso ciertas, dificultades desde el punto de vista científico. Pero más allá de eso, creo que sí, son posturas que son tan radicalizadas que por donde vayas, obviamente que si no vas por un camino del medio, vas a tener estas dificultades. Y el Papa era consciente, obviamente, ¿no? Es decir, recién lo escuchábamos, a Andrés que decía, él era radical, fue radical en todos los temas, se la jugó por lo que él consideraba, obviamente, no solo él, sino, la propia Iglesia, que había que ir, y por ahí va. Entonces, a mí me parece que sí, siempre, en este tema particular sensible, pero también en otros temas, siempre tuvo y va a tener aquellos detractores en este sentido, ¿no? Que eso es lo que también él lo padeció en carne propia en una curia bastante complicada también, ¿no? Claro. Embajador Ramada, sobre este tema de estos ataques de los que era objeto el Papa. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Es decir, me gustó la palabra radical, porque la palabra radical tiene una acepción como bastante popular, que es gente que está en un extremo. En realidad la palabra radical es ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema en el cambio climático? Y la raíz del problema es que estamos generando elementos que siguen calentando la atmósfera y los mares. Y bueno, y eso, lo que se destruye en 5 años, puede llegar a demorar 500 en restablecerse, si se restablece. Entonces, sí, ir a la raíz de los problemas creo que es una de las características que tuvo Francisco. Él iba a ver dónde estaba la causa última, dónde estaba lo más profundo. Y bueno, creo que ese es un legado que nos deja de no tener miedo a ver la raíz de los problemas y tratar de que el diagnóstico no vaya al fenómeno, sino a la causa. Claro. Hay un oyente del 661 que dice, cuidado, hay científicos que argumentan en contra o en forma contraria al llamado cambio climático, dice Felipe. Sí, también hay gente que está en contra de las vacunas, digamos, ¿no? Es un debate que claro, es muy difícil agotar en este tiempo que tenemos para conversar sobre esto. Quería darle una última vuelta a la charla que tenemos esta mañana con algo que te pregunté ayer, Fabián, cuando comenzamos a conversar sobre estos temas, que es un tema complejo, un tema delicado, pero hay que abordarlo, que es el uso político de la imagen del Papa Francisco. Y en particular,
por lo que ocurrió en Argentina, digamos, ¿no? Previo a que Francisco fuera ungido como papa, los medios de, yo no sé si izquierda, porque creo que es injusto decir de izquierda, los medios kirchneristas en Argentina, como por ejemplo Página 12, le daban un día seguido también al cardenal Bergoglio con respecto a sus vínculos, incluso con la última dictadura militar en Argentina. Incluso el señor Milei, hoy presidente de Argentina, en un programa con Viviana Canosa, llegó a decir que el señor Bergoglio era el enviado del diablo prácticamente. Cuando Francisco se convierte en papa, Cristina Fernández cambia de idea y lo iba a visitar una vez por mes, más o menos, al Vaticano. Y ahora Milei ensaya una especie de tuit honroso sobre la memoria del Papa Francisco, cuando antes dijo cualquier disparate. Pero también estaban los vínculos que había del Papa Francisco, como por ejemplo con personajes como Juan Grabois, que también eso alimentaban esa imagen que podía justamente llevar adelante el Papa sobre vínculos con ciertos políticos o ciertos sectores de algún tipo de izquierda, digamos, o radicales, llamémosle de alguna manera. ¿Cómo viste este proceso, Fabián, con respecto al uso de la imagen y a la política que hacía también de alguna manera el Papa Francisco? Ayer escuché a García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, y para mí definió con una frase sumamente, muy impresionante, es: a Bergoglio los argentinos no lo dejamos ser Francisco. Y creo que va por ahí, es decir, y como vos lo decías, cuando Bergoglio era el cardenal, el propio Néstor Kirchner llegó a decir: Bergoglio es el líder espiritual de la derecha. Incluso en algún momento no lo atendieron. Yo lo que veo es... ¿No iban al Te Deum, por ejemplo? No, claro, y lo dejaban esperando horas en el despacho y después no lo atendían. Y Cristina Fernández de Kirchner, además de ser una gran corrupta, es muy inteligente y se da vuelta en el aire sabiendo las consecuencias que podía traer. De hecho, cuando en el cónclave que eligen a Francisco, ella manifestó a gente de allí, colaboradores, por favor que no sea Bergoglio el Papa. Pero más allá de eso, yo creo que el gesto que hizo que Francisco no venga para Argentina y de hecho para Uruguay, que es un poco lo que hoy día los argentinos le reprochan, tiene que ver con esa realidad política, partiendo de la gran grieta que vive Argentina, que para mí no es de casualidad que tampoco haya ido a España. Él estaba a 2 horas de España, y España vive la misma grieta que tiene Argentina. España y Argentina son 2 países agrietados. Resulta que el Papa no fue ninguno de los dos. Entonces, a lo que voy es, Bergoglio, me parece, en este caso el Papa Francisco, tenía muy claro cuál era la situación de su país. Y estoy seguro que en su corazón, en su fuero más íntimo, se moría de ganas de poder venir a la Argentina y obviamente por ahí también en ese sentido a Uruguay, pero había algo que le impedía, que era justamente esta situación. Entonces, lo utilizaron políticamente. Yo me parece que él tampoco tuvo la capacidad de desprenderse de eso, ¿ah? Y los argentinos lo terminaban mirando como Bergoglio y no como líder espiritual de una iglesia que está en todo el mundo con miles y millones de seguidores. Entonces, me parece que la clave es: los argentinos no pudieron, como dijo García Cuerva, dejar de ver a Bergoglio, no dejarlo ser Francisco, y Francisco no pudo sacarse tampoco ese lastre que tenía encima, que significaba y que significa una Argentina que es, para nosotros que somos los uruguayos, sumamente entretenida. Yo porque soy uruguayo, a veces me dan ganas de sentarme a mirar los canales argentinos comiendo pop, ¿no? Porque pasan cosas para un periodista es muy interesante, pero porque soy uruguayo, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso sí, eso no pudo. Pero yo pongo el ejemplo de Argentina y España. ¿Por qué no fue a estos 2 grandes países? Y bueno, porque hay una grieta en ambos, donde él consideraba que eso no iba a ser positivo. Sin duda, Daniel tiene mucho más elementos. Un hombre más del servicio exterior, pero bueno, ¿cuál es su mirada con respecto a esto, embajador? A pocos meses, quizás capaz que un año, no me acuerdo bien, ustedes se recuerdan la película La lista Schindler, ¿verdad? Se publicó un libro que decía La lista Bergoglio. Yo lo tengo. Que era todos los casos en los que él discretamente había intervenido para que alguien que se sabía que estaba en una lista de que si lo encontraban iba a terminar seguramente o en la lista de desaparecidos o en la lista de fallecidos, y él
se las arreglaba para sacarlo de Argentina de las maneras más creativas que se puedan imaginar, ¿verdad? Y entonces, son los que se conocen, son más de un centenar de gente, de personas que él logró. Para lograr eso había necesidad de hablar con gente que estaba dentro del sistema. Si mirá, tengo un muchacho, es buenísimo, haceme favor, mirá, le vamos a dar un pasaporte para que se vaya, porque y logró sacar cantidad de personas, le salvó la vida a esas personas, ¿verdad? Entonces, el método de Bergoglio siempre fue muy, muy tierra a tierra. Bueno, hay un problema, vamos a tratar de solucionarlo con los medios que tenemos. Se le puede reprochar que dialogaba con las Fuerzas Armadas de Argentina en un momento, y no, porque eran en ese momento los que estaban en el poder, y los que tenían el poder de agarrar a un muchacho por la calle, meterlo en algún lado y después tirarlo y desaparecerlo. Entonces, ¿cómo voy a decir? Sí, capaz que muchas veces, recuerdo una anécdota de un compañero cuando estudiamos teología acá en el ITU, que, bueno, no sé, me acuerdo cómo fue que salió la frase, dice, mirá, ahora tenemos una cosa importantísima, cuando te vienen a pedir plata, decirle, nosotros hemos pasado del antiguo existencialismo al despertar de la conciencia histórica. Entonces, claro, esa visión dicotómica de que no, el asistencialismo, si vos tenés que asistir a alguien, lo tenés que asistir porque lo está precisando en ese momento. Eso te lleva a no reconocer las causas por las que lo tenés que asistir, no, al contrario. Entonces creo que Bergoglio era, como arzobispo de Buenos Aires, siempre fue un monumento al sentido común. Él tenía un gran sentido común, quizás porque su formación en la Compañía de Jesús siempre da, y yo no soy un poco camisetero en ese sentido, siempre da esa visión de que, como decía Nui, está el amor, pero también está la vida su enemiga, ¿no? Así, pero tampoco le fue fácil en la propia compañía. Claro. De hecho, el que lo descubre, que lo habían tirado un poquito en Córdoba, en esa casa retiró, fue Cuarrachino. Cuando conversa con él, lo ve y dice, esta persona la quiero conmigo. Claro. Y ahí fue que lo nombra obispo auxiliar, digamos, ¿no? Sí. O sea, esas dificultades las vivió en carne propia con sus propios hermanos. Sin duda. Aquí un oyente del 398 agrega un punto de vista que es interesante también mencionarlo, antes de ir con la opinión sobre este tema de Andrés. Dice, otra mañana, me parece una falta de respeto al sumo pontífice mezclar su legado con política mientras está velando, tanto como los que ya centran su atención en su sucesor. Creo que no es una falta de respeto, esa es mi opinión como editor de este programa. Lo que sí puedo comprender es que cuando hablamos del legado de Francisco, de lo que dejó Francisco, hacerlo tal vez tan cercano a su muerte, no nos permite ver en toda la amplitud, aquello que dejó, y el paso del tiempo va a permitir tener un mejor cernidor y unas mejores visiones con respecto al tema. Pero ni que hablar que tenemos que hablar de aquello que dejó, de aquello cual fue su obra. Y de la política tenemos que hablar también porque era parte del debate en el que el mismo Francisco elegía introducirse y en el que también su imagen, muy a su pesar, era utilizada. Andrés, sobre esto que veníamos conversando, ¿qué visión tenés desde allí? Y un poco unido también a lo que plantea ese oyente, hay que ubicarnos en que la política no es solamente la camiseta de un partido, ¿no? Porque Francisco no hizo eso. Francisco se metió en la política, en el alto nivel de la política, que es la vida pública, que es la vida de la gente, que es la vida del mundo, y él se sentía de verdad no solamente, como él lo manifestaba, obispo de Roma, sino pastor de toda la Iglesia Universal. Y él invitó a vivir eso. Y creo que hay una característica, una palabra clave de su pontificado que no le hemos dicho todavía, pero tiene que ver también con esto, con lo que planteaba Fabián cuando hablaba de los lugares a los que no fue, porque Francia fue otro de los lugares a los que le fue de costado nada más, por algunas cosas concretas en algún lugar, pero no estuvo en París, por ejemplo, mucho menos en la reapertura de Notre Dame. Pero el Papa era, es otro país particularmente atravesado por otra crisis política también y por otra grieta política, Francia, ¿no? También, pero de la tradición católica más antigua, ¿no? Claro. A ver, esos fueron los lugares que Francisco eligió no ir porque priorizó periferias. Y las periferias a las que el Papa se acercó no fueron solo periferias geográficas, fueron periferias existenciales, ¿no? Y esto lo podemos ver en lo que fue el vínculo con la política mundial,
pero también en realidades muy concretas de la Iglesia, donde se acercó a aquellos que estaban siendo dejados de lado o que de algún modo se estaba viviendo cierta marginación, también a nivel social, económico, pero a nivel religioso. Francisco fue el Papa de la Misericordia, nos declaró un año santo para que entendiéramos que Dios no se cansa de perdonar. Nos habló a los curas de que teníamos que ser pastores con olor a oveja, o sea, de estar entre la gente, de no ser las personas que con el dedo le decimos a los demás cómo tienen que vivir, sino manifestarles el amor de Dios y cuánto amor y que Dios es capaz de perdonarnos siempre. O sea, no podemos disociar a Francisco, el pastor del político, porque ha sido siempre el pastor que se ha metido en la vida de todos, con el deseo de acercarnos a ese Dios infinitamente bueno y misericordioso que siempre nos ofrece nuevas oportunidades y que quiere una casa donde todos podamos estrechar vínculos, donde todos podamos ser felices. Creo que ese es el mensaje de fondo. Hay que entender a un Francisco integral. Daniel Ramada, ex embajador uruguayo ante la Santa Sede, amigo personal además de Francisco, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, yo te agradezco, o le agradezco la invitación, porque bueno, además este lugar me trae muy buenos recuerdos, porque acá teníamos un programa también con los diáconos permanentes hace algunos años. Apóstoles en las nuevas fronteras. Exactamente. ¿Ese es el nombre? Sí, señor. Sí. Qué memoria tenés, Fabián, ¿eh? Sí. Excelente. Sí, muy bueno. Fue una experiencia muy linda. Y nada, es decir, la personalidad de Bergoglio, el pontificado de Francisco, es de alguna manera radical en el sentido de buscar las raíces de los problemas y es al mismo tiempo de un humanismo cristiano, ¿tá? Es casi redundante decir humanismo cristiano, pero bueno, excepcional. Es decir, su principal problema era no solo el hombre como una cosa abstracta, sino las personas como valga la redundancia, personas concretas. Entonces no se divorciaba entre el bien común, porque parte de lo que podés hacer por alguien que está ahí cerca, de alguna manera estás trabajando por el bien común. Y el evitar esa dicotomía muchas veces entre lo colectivo y lo personal, o que trabajar en los pequeños círculos es menos eficiente, hay que trabajar en las grandes cosas. No, la realidad es una sola. Donde uno está, trata de ser al mismo tiempo apóstol, testigo, servidor, y tener una mirada lúcida sobre dónde están los principales problemas. Y creo que Francisco en ese sentido fue paradigmático. Gracias por venir hoy. Por favor. Fabián Robert, director pastoral de la programación de Radio Oriental, de la programación católica, además conductor de Hoy Quiero Hablarte, Amanece en la Aldea, otros espacios. Fabián, gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto conversar contigo y bueno, con Daniel y con nuestro querido amigo Andrés también, así que una alegría enorme. Andrés, de 36 años, oriundo de San José Maragato, el segundo año viviendo en Roma, estudiando en el Pontificio Instituto San Anselmo. Gracias por acompañarnos y darnos tu visión desde allí. Bueno, un gustazo y un gusto compartir esta mesa con cada uno de ustedes.